Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo esté viendo bien. Vamos con un vídeo. Antes de empezar con el vídeo, como siempre, dar las gracias a los suscriptores, que ya somos más de 9000. Muchas gracias, estoy muy contento. Y dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal y que aprieta el botón de al lado de suscribirse para que YouTube avise de cuando subo nuevos vídeos. Y a la gente que comparte los vídeos, que es de gran ayuda para el canal. Antes de empezar con el vídeo, también decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario. Estoy haciendo consultas personalizadas vía WhatsApp. No sería de manera gratuita, pero sería por un precio económico. Y bueno, cualquier cosa me podéis preguntar por ahí. Y ahí ya hablaríamos más del tipo de la consulta y todo eso. Podéis preguntar sin compromiso. Bueno, vamos con un vídeo que se repite mucho esta pregunta y es ¿cuánto tiempo regar? Ya he grabado, no tantos, pero por lo menos dos vídeos hay. Uno se llama, para que lo busquéis aquí en el canal, se llama, está bastante bien, es un truco, pero en este es un truco sencillo y muy eficaz para ver la frecuencia de riego, ¿vale? Pero en este vídeo en concreto vamos a hablar de un poco del tipo de los tipos de terreno y también un poco de la materia orgánica. ¿Qué función tiene de retenedora de agua, por ejemplo, ¿no? Aparte de muchas otras cosas. Pero eso, el vídeo se llama el vídeo de cómo y cuándo regar una planta de aguacate. Buscarlo en el canal. La miniatura pone cuándo regar. Voy a poner el link de este vídeo en la descripción o en comentarios, ¿vale? Voy a dejar el link de este vídeo para que después de ver este vídeo vayáis a ese y lo veáis. Así lo tenéis más fácil. Ir a comentarios, que lo voy a dejar por ahí, el vídeo, ¿vale? Así, pues eso, lo tenéis más claro. Pero en este vídeo en concreto lo que quería hablar era... Aquí estamos viendo, por ejemplo, el sistema de riego que yo tengo, que yo antes tenía goteo. No lo recomiendo, solo en plantas de recién sembradas, primer año, máximo 2 años, después ya recomiendo otro sistema de riego. Riego por goteo, ya he hablado bastante de esto. No es que no sirva, pero tienes que poner demasiada manguera de riego por goteo. Y aún así sigo prefiriendo este riego. ¿Por qué? Estos riegos así con aspersión o microaspersión. Esto es un riego con microaspersión. Bota 70 litros hora, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Estos microaspersores botan 70 litros hora. Yo te puedo dar una frecuencia de riego, pero es que algo aproximado. Por ejemplo, yo personalmente puedo estar regando ahora en estas fechas que hay sol y nubes. Estamos en primavera, mi zona no es tan caliente, donde yo tengo los árboles. Suele haber bastante nube, aún sea Canarias. Es una zona un poco más fría y más con nube de Canarias, ¿vale? Entonces puedo estarle dando una frecuencia de riego de unos 20 minutos cada 7 o 8 días. Aún así, siendo mi tierra arenosa. Esto es lo que yo quería, de lo que vamos a hablar en este vídeo un poco, ¿no? ¿Cuánto tiempo regar dependiendo del terreno? Dependiendo de tu tierra, si tu tierra es arenosa o tu tierra es arcillosa. La tierra se compone de 3 elementos principales que son arcilla, limo y arena, ¿vale? Si tu tierra es más arenosa, esto es algo de lógica, si tu tierra es más arenosa, pues esa agua va a drenar más, o sea, va a bajar más rápido. Mi tierra en concreto, mi tierra, eso como lo sabemos, con un análisis de tierra, ¿vale? Mi tierra tiene bastante arena. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que drena bastante agua. O sea, se va para capas más abajo. Eso también lo tenemos que tener en cuenta para el tema del abono. Si es tierra más arenosa, pues también se va a lavar más. O sea, los abonos se van a ir más para capas más abajo y no se van a aprovechar tanto. Entonces, cuando abonamos, no debemos de dar mucha frecuencia de riego. Yo al igual, mientras se diluya el abono y bote el abono por los microaspersores, que no me quede nada en la abonadora, pues ya está. Vamos a ponerle unos 15 minutos de riego, por así más o menos, aproximado. Que se diluya bien el abono, que salga por los aspersores y poco más. Darle 4 o 5 minutos más para que baje un poco y ya está.
Pero también yo tengo que decir que aún así mi tierra, siendo arenosa, tiene gran cantidad, tiene muy muy buena materia orgánica. Aparte, yo todos los años le estoy poniendo materia orgánica. O le pongo estiércol o siempre estoy haciendo labores. Yo no utilizo glifosato ni nada de esto. Aparte, creo que en España los quieren prohibir ya, los glifosatos. Hago labores de desbroce. Todo esto intento a veces rastrillar, a veces cuando tengo tiempo, no lo hago siempre, pero siempre pues o rastrillo un poco, o bueno, eso, que no utilizo glifosato, no lo utilicéis si podéis, no lo utilicéis, ya no solo por el tema medioambiental, sino también porque quema la tierra, quema los microorganismos y va matando la tierra poco a poco. Entonces, eso, si tenemos tierras más arcillosas que se compactan más, la, más arcillosa se refiere a tierras como más de barro, ¿vale? Esas tierras se compactan más, no son las ideales para el cultivo del aguacate, pero tampoco es que esté todo perdido, claro, cuanto más arcillosa es, pues va a ser más problema, ¿no? Lo ideal sería una tierra que esté en equilibrio, ¿no? Si puede tener un 50 de arcilla y un 50 o yo qué sé, sí, un 50 de arcilla, un 30 de arena y un 20 de limo. O algo así, no sé, la verdad que no sé cuál sería la tierra ideal, pero sí sé la tierra ideal en proporción de estas tres partes, pero sí sé que tiende más, le gusta más al aguacate una tierra un poquito más tirando arenosa que arcillosa, porque la arcillosa se compacta mucho, ¿vale? Y las raíces no pueden crecer tanto. ¿Qué pasa con la tierra arcillosa? La tierra arcillosa se pone muy barrienta y tampoco retiene más la humedad, ¿vale? Retiene más la humedad, pero se compacta más, tiene mucho problema. Después, la arenosa, el problema que tenemos es que se lixivian mucho los abonos. Los abonos. ¿Qué podríamos hacer nosotros con una tierra, por ejemplo, más arenosa? Sabemos que tenemos que regar menos tiempo, pero más días. O sea, no estar tanto tiempo de separación entre un riego y otro. ¿Vale? Sin embargo, con una tierra arcillosa, al igual podemos hacer un riego un poquito más abundante y después podemos estar un poco más de tiempo sin regar, ¿vale? ¿Cómo vamos a mejorar a lo que vamos? Esto es importante, tenía que haberlo dicho, que os quedaréis hasta el final del vídeo. ¿Cómo vamos a mejorar esta tierra? Estos dos tipos de tierra con la materia orgánica. ¿Qué es lo que hace la materia orgánica? Aparte de darle vida a todos esos microorganismos y mil funciones que tiene, aparte de mejorar un montón en la tierra, ¿qué es lo que hace la materia orgánica? La materia orgánica te ayuda si la tierra es arenosa, te ayuda a retener la humedad. Y si la tierra es arcillosa también, es un retenedor de agua. En tierra arcillosa ablanda el terreno. En tierra arenosa hace que se retengan mejor las sales de los abonos, o sea que esos abonos no se lixivien tanto, que retiene más la humedad. Entonces nosotros tenemos que siempre estar intentando proporcionar materia orgánica a nuestro cultivo de aguacate. Y al cultivo de aguacate es un árbol que le gusta mucho la materia orgánica, ¿vale? Entonces, ¿qué es materia orgánica? Pues todo lo vegetal en descomposición, como no, incluyendo los estiércoles. Los estiércoles son buenísimos, ¿vale? Que sepamos esto, los estiércoles son buenísimos son grandes, o sea, el estiércol es todo materia orgánica. Aparte de los nutrientes que tienen los estiércoles, ¿no? Entonces es muy bueno hacer aportes de estiércoles. Tampoco, cuidado con los estiércoles, que ya lo he dicho, estiércoles mejor compostados que estiércoles frescos. Estiércoles frescos hay que tener mucho más cuidado. Entonces, eso. Dependiendo el tipo de tierra que tengamos, vamos a darle una frecuencia de riego o vamos a darle otra. Voy a dejar el link de este vídeo que estoy diciendo, de una prueba fácil de apretar la tierra con un puño, si se queda compactada, si no se queda compactada, en la descripción, para que lo veáis. Vale, bueno, no quiero hacer el vídeo más largo, espero que os haya gustado y un saludo.